Muy bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión, nuestro tema va a ser el concepto de reencarnación en la Cábala, segunda parte, y nos los va a proporcionar el ponente y maestro Wilfrido Enrique. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a recuperar algunos de los datos que habíamos estado contemplando en la sesión pasada con respecto al árbol de las vidas, en donde estábamos comentando que nosotros estamos en Malkut, en la parte de la tierra, y nos dirigimos hacia Yesod en nuestra parte cotidiana. Siempre estamos yendo hacia cualquiera de las 10 éfiras, pero en el contexto que nosotros estamos trabajando, principalmente estamos haciendo una función específica con respecto a toda la relación que hay de Malkut a Yesod. Comentábamos la sesión pasada que tenemos un aura, en la Tierra tiene un aura muy amplia, que es la parte donde está la luna, de tal manera que si nosotros decíamos la, la luna y la Tierra, las dos fases, tiene el aura y entonces se le llama sublunar lo que está entre la luna y la Tierra. El sublunar es muy importante porque hablábamos con respecto a cuando la persona fallece, el alma va al sublunar. Si todavía no tiene un trabajo que nosotros llamamos iniciático, donde ya está produciendo y está trabajando principalmente el servicio y algunas características que se van acoplando dentro de el Colegio de Ciencias Sagradas, en este caso la Cábala. Claro que hay otras, podríamos decir, construcciones cósmicas, no somos la única, estamos haciendo una unidad con respecto a otras categorías parecidas a las nuestras, Gran Fraternidad Universal y Suprema Orden del Acuario. En cuanto a nosotros como líderes de este trabajo que estamos llevando a cabo, pues invitamos siempre a la reunión con otras construcciones esotéricas, la masonería, los rosacruces, los gnósticos, los teósofos, etcétera, etcétera. La misma religión católica, los cristianos siempre estamos invitando a que participen con nosotros. Entonces, en la parte que nosotros estábamos comentando, siempre es importante ir limpiando el alma. Por eso venimos al planeta Tierra a limpiar, a purificar el alma y a trabajar en esa construcción para poder salir del sublunar, que nuestra alma llegue a la parte solar. El objetivo de la vida es reestructurar el alma para poder alcanzar a esos niveles fuera de la luna, alcanzar la parte solar y luego el empíreo, que es la parte de la regeneración, donde allí ahorita vamos a comentar qué pasa con el empíreo y de dónde sale todo este proceso. Siguiendo a los maestros, al maestro José Manuel Estrada Vázquez, al maestro de la Ferrier, y algunos otros contextos habíamos contemplado a Pico de la Mirándola y a otras, eh, pues, gente de mucha calidad en el sentido cabalista, Luria y todos ellos, que nos proporcionan datos muy interesantes, Elipas Levi, todos ellos. Eh, en este caso, nosotros lo que necesitamos es saber de qué se trata la reencarnación, por qué tenemos que estar reencarnando. Porque hay otras construcciones cósmicas, el catolicismo, el cristianismo, que dicen que no, que el alma va directamente al morir. La persona físicamente, su alma va a el paraíso, al cielo, dependiendo también de cómo fue su vida
en el planeta Tierra. Pero esto es parte de la construcción que teníamos de la era de Acuario. Ahora con la construcción y el trabajo de la proyección que se está dando a nivel de lo que nosotros le llamamos la era de Acuario, vamos a tener un cambio con respecto a esos conceptos. No quiere decir que estén mal, nada está bien, nada está mal. Lo que sucede es que cada era tiene su propia concepción del universo y cada era tiene su propia forma de decir cómo se le va a llamar a la sagrada tradición iniciática. No es el mismo nombre que se le da, pero si tomamos a Edward Shure, si ustedes tienen por ahí el libro de los grandes iniciados, se van a percatar de que él hizo un análisis, una investigación muy profunda con respecto a cuáles son las eras y dónde estaban los grandes iniciados en ese momento y qué fue lo que transmitieron, qué aportaron a la humanidad. Entonces, se les recomienda que lean de Edward Shure los grandes iniciados. Y por ahí también el Kybalión. En el Kybalión siempre hemos estado redescubriendo los principios con respecto a cómo nosotros tenemos que ir trabajando esos aspectos para salir del sublunar y llegar a la parte solar. Entonces es un trabajo disciplinario. El cuerpo no nada más es el único que se disciplina, sino teníamos también la parte emocional. Cuántas veces hay explosiones emocionales, la energía se disipa, la parte mental, el pensamiento siempre nos está eh, arrastrando pensamientos negativos hacia algo, hacia las personas, no estamos de acuerdo con ciertas situaciones, entonces estamos siempre en ese marisma. Y por supuesto en la parte espiritual, que son nuestras relaciones, no es darnos golpes de pecho. Lo espiritual es muy importante. La nueva era tiene que ver mucho con el espíritu, es un trabajo que se tiene que hacer, una construcción espiritual siempre, ¿no? Es toda una relación que se va a llevar a cabo. ¿Y qué es esa parte espiritual? Pues las relaciones que tenemos con todas las personas y con nosotros mismos, en el sentido de que no nada más cómo me relaciono con la familia, con la pareja, con los amigos, con las personas que tiene que ver mucho nuestras labores, sino también con los objetos que tenemos. Muchas ocasiones los vemos como simples objetos que nos están sirviendo, pero no nos damos cuenta de que por alguna razón están en nuestra vida. Entonces, todo lo que nos llega, el auto, la casa, las sábanas, la mesa, todo lo que tenemos, es porque hay una relación con esa parte y cómo estamos utilizando esa relación para podernos proyectar. Entonces, la vida misma nos está dando esa oportunidad de tener lo que hasta ahorita mantenemos y hay cosas que ya no sirven. Bueno, les damos las gracias con todo ese respeto porque estuvieron con nosotros, nos estuvieron apoyando en muchas formas de nuestra vida cotidiana y las cambiamos, pero siempre es el respeto hacia todo lo que nos rodea, la naturaleza, todos esos principios que hablábamos en la sesión pasada. Entonces estuvimos hablando acerca de las leyes con respecto que están implicadas y sus interrelaciones. Hablábamos del principio de la ley de reencarnación, la ley de evolución, hablamos de la ley kármica. La ley kármica es mucho, muy importante porque es la que nosotros tenemos que trabajarla todos los días, las 24 horas del día. La ley de reencarnación, todas las formas, en este caso de la ley de reencarnación, habla acerca de que si todas las formas han existido, existen y existirán. Y entonces recordamos a Laplace que decía nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Entonces, siguiendo esa
construcción científica, la nueva era, la era de Acuario, está buscando la manera de unir, concertar la religión con la ciencia para no perder esa parte. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que en la ley de la reencarnación tiene mucho que ver la ley del ritmo. Y esa es una de las características muy importantes, porque en virtud de la ley de la reencarnación siempre se van a manifestar periódicamente a todo lo que nosotros estamos viviendo, todas las formas que están existiendo y obedecen a esa ley del ritmo. Y por ahí estamos hablando del Kybalión, uno de los principios. Entonces decíamos que observamos que hasta las modas se repiten. Vean ustedes, en el peinado, por ejemplo, los años 60, 50 tenían un cierto tipo de peinado, ahora se está regresando la ropa, todo. Esto quiere decir que, aunque no con mucha exactitud, regresa esa parte del ritmo, sí estamos viendo que hay una razón en la ley de multiplicidad que se va acomodando de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, como familia, como sociedad. Y es así como llegamos a entender cómo los químicos, los físicos dicen que dos gotas de agua no pueden ser iguales. Nada es igual. Sin embargo, están siendo proyectadas, están siendo manipuladas, y podríamos decir esa palabra es muy fuerte, por la ley del ritmo. Entonces, esta ley del ritmo es la que se va a mover de una polaridad a otra. Entonces estamos siempre viendo una estructura, estamos de un lado positivos y del otro lado negativos, pero nos dicen los cabalistas que tenemos que estar en el centro, tenemos que aprender a que esa ley del ritmo no nos maneje de un lado para otro, sino que empecemos a hacerla cada vez menos como el péndulo hasta que quedemos en el centro, justo en el centro. Entonces, siempre en este sentido vamos a ver que hay una evolución cuando se trata del ritmo. La palabra evolución es muy importante. Entonces, sí es importante también que si para nosotros la evolución tiene su característica, decíamos entonces que hay un extremo positivo, un extremo negativo, pero nosotros tenemos que alcanzar la unidad con el Padre. Dicen los cabalistas que cuando llegamos a Keter, la corona, el pacto solar, el imperio, es cuando logramos, nuestra alma logra alcanzar, por muy alejados que estemos, llegamos a esa parte. Muy alejados que estemos, tenemos que llegar. Entonces, de encarnación tras encarnación estamos constantemente descubriéndonos, y Dios se está descubriendo también a través de nuestras mismas actitudes, nuestras formas de ser, nuestras formas de complementarnos con los demás. Entonces, las actitudes son las que nos están llevando hacia lo bueno, hacia lo malo de nuestra vida. La naturaleza no es ni buena ni mala, somos nosotros los que estamos llevando a esa integración con respecto al proyecto que tenemos de vida. Sí, Julie, adelante. Buenas noches, maestro. Disculpe, Mm, ¿le doy en grabar? Es que no se está grabando. sí, está bien. Gracias. Sí, adelante, Jorge. No se oye, tiene su micrófono apagado. Sí, comentaba pues en un principio que el siguiente crecimiento es el sublunar. Nuestra alma cuando morimos se queda en la parte sublunar entre la luna y la tierra, y trabajar para llegar a la parte solar. Cuando llegamos a la parte solar, pues estando en el sublunar, estamos en el
en el mundo emocional del Yetzirah, la formación, y entrar a la parte solar, pues ya entramos al mundo mental de Briah. Entonces, para eso ya habremos superado la Sefirot número 7 de Netzach y además Jod para poder llegar al solar. O sea, ya trascendimos sobre todo eso para que nuestra alma llegue a la parte solar, que es el mundo mental de Briah. Así es. Así es, así es. Y por eso los cabalistas nos dicen, bueno, lo primero que tienes que hacer es conocer tus hábitos. ¿Cuántos nosotros tenemos hábitos buenos, hábitos malos, hábitos que son en el sentido no adecuados para lo que nos rodea? Entonces, nuestros hábitos, tenemos que meditar mucho en nuestros hábitos para podernos dar cuenta de cuánto realmente estamos redescubriendo de nosotros mismos. La meditación en nuestros hábitos debe de ser muy importante, porque es lo que nos va a ayudar a que el alma en algún momento se está limpiando, se está purificando, y cuando nosotros moramos, porque tenemos que morir en algún momento físicamente, pero el alma no muere, es la que lleva todas las experiencias. Entonces el producto de esas experiencias son el alma, es la limpieza del alma. Entonces sí tenemos nosotros que empezar primero de Malkuta a Yesod para poder entendernos cómo el proceso hacia la luna nos está jalando. Por eso cuando nosotros hablamos de astral, nos preguntamos cuál es en qué día nacimos, cuál es nuestra parte solar, cuál es nuestra parte del ascendente y la parte lunar. La luna es muy importante. Siempre es básica porque nos está llevando hacia cómo trabajamos las emociones. La luna tiene mucho que ver con este trabajo constante día con día. Y entonces nosotros nos quedamos en los principios. Recuerden ustedes que allí fue a donde nosotros estuvimos, cortamos. Vamos entonces a entrar en lo que es la parte del empirio, cómo nosotros logramos alcanzar el plano solar, que es lo que acaba de preguntarnos Jorge. El sentido de que habla la Cábala, que vamos de Malkuta, Yesod, luego a Netzach, Hod, pasamos, y Tiferet, que es la belleza. Tiferet nos va a ayudar mucho porque en el sentido de que nosotros estamos correspondiendo a lo bello. Imaginen ustedes un paisaje, lo estamos observando y para nosotros es bellísimo ese paisaje, pero hay algo muy importante, es la realidad. ¿Cuál sería la verdad para nosotros? La nuestra, que nos agrada lo verde, tal vez los insectos, tal vez los pájaros, tal vez lo azul, pero esa es nuestra verdad. Y la realidad no la podemos cambiar, nuestra verdad sí, porque podemos cambiar nuestra visión del mundo y entonces ya no hay tanto problema. Pero la realidad no es posible cambiarla, así es, tal y como se manifiesta, y así es como nosotros vivimos en esta realidad, en ese paraíso, en ese paisaje, en esa forma de trabajo. Pero ¿de dónde viene todo esto? Dicen los cabalistas, principalmente en el Zohar, por allí el maestro Roberto les ha de haber estado ya comentando del Zohar, él se está dedicando a trabajar el Zohar. Hay varias partes en el Zohar que nos hablan acerca de Pardes. Pardes quiere decir paraíso. Y en el paraíso había dos seres, se construyen. Dios dice en el Zohar, dice acá en la Biblia, nos habla acerca de que hay un momento en el cual pues se lleva a cabo la creación, pero se tiene que manifestar. Dios ya se manifestó en el paraíso, pero tiene que manifestarse en el universo. Uno de esos lugares del universo se llama planeta Tierra, pero no es el único planeta que tiene las mismas características, las únicas características, sino que hay más planetas. Hay infinidad de planetas en todo lo que nosotros conocemos del universo,
con nuestras propias características. Decía el maestro Estrada, vamos a encontrar siempre vida en otros planetas y tienen la misma característica, y no quiere decir que el alma nada más va a venir solo al plano terrenal, sino que va a otros planos, a otros lugares, a otras constelaciones. Y entonces se dice el Zohar y el Talmud que hubo un momento en el cual, para poder entender el plano solar y el espacio de experiencia para los iniciados, vamos a encontrar o vamos a recuperar algunos datos importantes. Lo primero es darnos cuenta en qué momento hay ese inicio de la creación. Al parecer, y según los cosmobiólogos, la gente que se ha dedicado a todo este trabajo de análisis, dicen que el maestro de la Ferrier en algún momento lo comenta, el maestro Estrada, también Pico de la Mirándola en algún momento lo reconstruye, y por ahí Eliphas Levi hace algunas referencias que cuando Adán, en ese momento, los antiguos Adán y Eva, vivían en el Edén, allí tuvo su origen, tuvo que haber también que reconocerse. Entonces, dicen, se narra esa historia en la cual Adán y Eva tienen que descubrirse a sí mismos, pero no en el paraíso. Se tienen que descubrir en los planos terrenales o parecidos a la Tierra, y les tocó aquí. Puede ser que en otro lugar también, en otros planetas, lejos, en otras galaxias, exista algo parecido. La configuración es la misma, porque Dios es único, y entonces ahí es donde se está redescubriendo todo este proceso. Entonces se dice que para poderse encontrar consigo mismo Dios, saca a Adán y a Eva del paraíso y hablan acerca de que rompieron con una promesa, una petición, una indicación que les dio Dios de no comer del árbol de la vida y de la ciencia, y del bien y del mal, y por lo tanto tienen que ser expulsados. Esto no quiere decir que salieron porque fueron expulsados por ser expulsados como nosotros lo conocemos. Son expulsados con la finalidad de que se empiecen a reconocer a sí mismos en todo este proceso de trabajo. Entonces, tienen que pisar la tierra, tienen que darse cuenta de que no son seres abstractos, sino que son seres concretos. Y entonces, cuenta que saliendo del sol, porque es ahí donde se supone, allá en donde está Keter, está el paraíso. Más arriba de Keter, ustedes saben que está el Ein Sof Aur. Más arriba de Ein Sof Aur es el Ein Sof, y mucho más arriba solamente es Ein, la nada, que no es el caos, es la nada. Entonces tiene ese sentido, representando para que nosotros nos demos cuenta de cómo está la construcción cósmica, para poder entender de que salen del sol, y para llegar a la Tierra tienen que dirigirse por una constelación, por una tangente. Y esa tangente, la constelación de Virgo, de la Virgen, por ahí es de donde empiezan a partir. Si nosotros hacemos una recuperación, vamos a encontrarnos con Acuario, pero de Virgo a Acuario van a ser miles de años. Imaginen ustedes que cada era son 2125 años. La era de Piscis solamente duró 1948 años, pero de la era de Virgo, o la constelación de Virgo, vienen bajando y van a encontrarse en cada una de las eras, se van a encontrar en la Tierra, y ahí es donde empieza todo el proceso. Por eso en la Biblia vamos a encontrar en el Pentateuco que como que no hay una referencia específica de
de cómo está construido, porque hay dos tipos de narración. Una que es el Moisés histórico y otra es el Moisés iniciático. Son los Moiséses. Uno tiene que ver con, en el sentido egipcio, el proceso en el cual se vive, que nosotros conocemos que llega a lo que habla de los mandamientos, la película que se ve, toda la narración de cómo se encuentra el Moisés histórico, se va al desierto, regresa después de encontrarse con Séfora, encontrarse con Dios, todo este aspecto que lo comentamos en otras sesiones, y saca al pueblo de Israel de Egipto. Ese es el Moisés histórico. Pero Akenatón es el nombre de un faraón que es el único que rompe con el politeísmo egipcio. Y entonces sale de donde nosotros conocemos de Egipto y se va a otro lugar, ¿cierto? Donde forma o funda toda su acrópolis, toda su construcción, todo el proceso de su manifestación de un solo Dios, el único Dios verdadero. Entonces estamos hablando de un monoteísta, un sacerdote, podríamos decir, un gran personaje que sale de los egipcios, que sí es egipcio, al cual se le llama Akenatón. Atón es el disco solar, eso que decía. Entonces, Akenatón es el adorador del disco solar. Y él entonces vive en ese lugar, y nos vamos a dar cuenta de que en cierto momento borraron su nombre, pero afortunadamente los arqueólogos han descubierto que Akenatón era el Moisés que se habla, que no es histórico, el Moisés iniciático. Entonces, vean por ahí, si ustedes tienen la oportunidad de encontrar Akenatón en las tradiciones egipcias, y van a descubrir cómo hay dos Moiséses. ¿Cuál es el Moisés que nosotros leemos en la Biblia? El Moisés histórico, no el Moisés que hablamos iniciático, el que va a hablar acerca de un solo Dios, el monoteísta. Entonces, se confunde la parte del histórico con la parte del que es iniciático. ¿Cómo lo sabemos? Si ustedes leen de Sigmund Freud un trabajo que hizo acerca de los orígenes de la religión hebrea, se van a dar cuenta que él nos está hablando específicamente de ese proceso. Acuérdense que Sigmund Freud es judío y trae una tradición, no es simplemente un médico que hace un análisis con respecto a cómo la teoría de los sueños, todo esto, no, él sabe más allá. Por ahí vamos a darnos cuenta cómo llevaba a cabo su función de trabajo. Cuando hablaba de los sueños de un paciente, él decía, cómo preguntaba cuáles eran las partes claves nuclear de su sueño, y le decía, sabía que estaba en uno de los senderos del árbol de la vida, y entonces le promovía, le proponía hacer ciertas estrategias para hacer los cambios que eran necesarios en ese momento. Entonces, Sigmund Freud habla de este trabajo, de los dos tipos de Moisés, que hay una confusión en Moisés histórico con el iniciático, Akenatón con Moisés como Shel que conocemos en la Biblia. Sucede entonces que de la constelación de la Virgen nos encontramos con Virgo, y luego pasa la siguiente era, que nos vamos a dar cuenta que de Virgo a Leo tiene una constante, pero hay que recuperar la memoria histórica. Por eso es importante recuperar también los textos históricos,
grandes, por ejemplo, de los Ashuré, los grandes iniciados, revisar de los egipcios la historia de Egipto. Hay muchas, hay una muy buena en un fondo de cultura económica que se llama Historia de Egipto. Son breviarios de cultura, son los libritos amarillos. Todo lo que es amarillo es de historia, lean ese libro de historia de Egipto y hablan acerca de ese tiempo de Leo. Pero también vamos a encontrarnos con Géminis. Entonces va a pasar la era a Géminis. Y Géminis lo rige la luna. Ustedes saben de astrología, si conocen, bueno, la luna va a regir a Géminis. Y es por ahí donde entra la humanidad. Nosotros tendríamos que encontrar ciertos elementos arqueológicos, antropológicos, históricos, para poder constatar todo lo que estamos descubriendo. Por eso hablamos de que las grandes religiones con la ciencia se tienen que reunir en esta era para que podamos entender todos estos procesos. Entonces, ya viene bajando, se supone que es la trayectoria de Adán, Eva y todas las descendencias y vienen de era en era y vamos a encontrarnos después con que aparece el buey Apis. Y es ahí donde aparece también el Moisés histórico, en el buey Apis, cuando nosotros nos percatamos de que en un momento dado, cuando baja con las tablas de la ley, se da cuenta de que su pueblo está adorando todavía al buey Apis, o sea, a Tauro. Y él les pidió que rompieran con esa, era que ya no tenía que ser, que tenían que seguir todo un proceso diferente. Luego va a venir la era de Tauro, luego viene la era de Aries, luego la de Piscis y finalmente la de Acuario. Esto lo vamos a ir constatando cuando hablemos de la cábala astrológica o la astrología cabalística, para que podamos entender todos estos procesos. Vamos a ir recuperando todo esto porque vamos a invitarlos en algún momento. El Colegio de Ciencias Sagradas va a invitarlos a que empecemos a formar grupos de 10 y vamos a darnos un tiempo. Ya hay un plan de estudios, ya se está logrando un plan de estudios para que podamos empezar a trabajar todo ya más con ese plan de estudios. Ahorita los tres maestros que estamos dando clase o estamos platicando, más que clase, platicando con respecto a todo lo que la cábala, los lunes, un momento dado, vamos a decir, ahora sí, vamos a reunirnos, es tal fecha, tales horas, y ustedes van entonces a tener ese plan de estudios, se los vamos a hacer llegar para que empecemos a trabajar ya enfocados a un ritmo de trabajo que nos va a ayudar un poquito más de lo que ahorita nada más son pláticas, donde nos estamos integrando como una especie de introducción estamos dando. Pero ya en breve vamos a llamarles para decirles, ahora sí, vamos a hacer nuestros grupos de estudio y empezar a trabajar paso por paso. Lo que la Suprema Orden del Acuario está proyectando, el Colegio de Ciencias Sagradas, llegar con la gran fraternidad universal, que es lo que queremos hacer, una unidad humana. Y entonces invitamos a todas las personas que sea posible y esos 10 personas que estarán con nosotros, y un poquito más, tendrán también sus 10 alumnos o alumnas. Y entonces se va a proyectar y se va empezando a abrir. Todo este trabajo lo vamos a estar llevando a cabo durante bastante tiempo. Entonces, pero más adelante nos vamos a reunir para decirles, les vamos a platicar cómo está esta construcción y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y entonces, siguiendo la trayectoria de Adán y toda su descendencia, ya llegamos a ese proceso
Nada más no olviden, porque nos vamos a recuperar más adelante, no olviden que viene por la tangente, se dirige por la constelación de Virgo hacia el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Que va a iniciarse, que podríamos decir, hablar de los primates, tal vez hablamos de, la, de aquellos seres que dicen que era el Australopithecus, tal vez el hombre de Java, todo lo que hablan en la antropología, o tal vez son los que quedaron en algún momento y que nosotros decimos son seres que son los primeros seres que vivieron, y puede ser que hubo en algún momento civilizaciones antiguas que se perdieron. No sé si ustedes han leído El retorno de los brujos y la rebelión de los brujos de Paul Bergier. Están en esos dos textos, principalmente El retorno de los brujos. Vean ustedes cómo hay unas teorías que parecen así como descabelladas, pero nos hablan acerca de civilizaciones muy antiguas. Esos textos nacieron, ellos empezaron con lo que se llama una teoría que tenían con respecto a que la Tierra no es tan nueva, sino que es muy antigua. Entonces, hablan acerca de un fundamento que se va a reestructurar en alguna parte de la literatura de lo que ellos están hablando. Entonces, en ese momento empezaron a llegar muchos otros textos que tenían que ver con todo este proceso. Está también Fulcanelli. Si tienen por allí el libro de Fulcanelli, habla acerca del misterio de las catedrales. Fulcanelli es, a mí me parece, como Pico de la Mirandola, uno de los místicos que habla acerca de esa trayectoria de Adán, pero viendo siempre las catedrales, el símbolo de las catedrales, por qué tienen ciertas estructuras. Entonces, al estarnos hablando y al incorporar la astrología, la cábala y varias otras ciencias, las ciencias sagradas, la alquimia, todos ellos, Fulcanelli nos está avisando con respecto a todo lo que ahorita estamos hablando. Entonces, siempre es importante, un servidor se toma de todos ellos, lo que les estoy diciendo, no me lo estoy sacando de la manga, estoy siguiendo algunos de todos de estos sabios, estos eruditos cabalistas que nos están explicando la trayectoria, no nada más de Adán y su descendencia, sino de la vida en el planeta Tierra. Entonces, llegando a ese momento, nos preguntamos, ¿y de dónde sale Adán? Porque decimos, ¿viene de qué? Te dirían los cabalistas. Hay que recordar que los judíos retoman y protegen la cábala, pero no es esencia de ellos. Los hebreos la retoman y son los que van a hacer unas construcciones específicas, pero no son ellos. La cábala es más antigua que los hebreos. Por eso estamos hablando de aspectos más allá. No es tanto que nosotros nos volvamos a hablar hebreo. Qué bueno hablar en hebreo, es muy bello los idiomas, pero no quiere decir que los hebreos sean los que generaron la cábala. Ya estaba, ya existía, nada más que ellos la fueron incorporando a su formación cultural y la van a trabajar, entonces nosotros la retomamos. Pero en este caso, Fulcanelli nos habla en el misterio de las catedrales con respecto al empirio. El empirio nos preguntamos qué es, y Fulcanelli nos va a decir en las moradas filosofales también, todo este contexto, dice, el empirio tiene que ver con una palabra básica. Es el aula o es podríamos decir, el salón de clases, donde se habla de la reintegración. Entonces, el empirio, el gran empirio, dice Fulcanelli,
que tiene que ver mucho con respecto a el alma se tiene que reintegrar en el espíritu. De ahí es de donde sale Adán, por la manifestación de Dios, a la cual le vamos a llamar Adán, porque hay un Adán con M y un Adán con N. Dios se va a tratar de conocer a través del ser humano, y entonces va a salir por la constelación de Virgo para poder seguir todo el proceso hasta llegar ahorita a lo que nosotros conocemos la nueva era. 76 años llevamos en la nueva era de Acuario. Entonces es el sentido de estar la reintegración, pero también hay un aula, dice Pico de la Mirándola, que es un plano solar, que es el aula de los iniciados. Ahí van a llegar todos los iniciados. Por eso es que les recomiendo que lean de Edward Shure, los grandes iniciados, para que se den cuenta de cómo está ese trabajo. Y por supuesto está el salón de clases o la universidad, podríamos decir, que se llama sublunar, que es la parte terrestre, la parte terrenal. Entonces ya encontramos que nosotros necesitamos forzosamente, dice las cabalistas, el maestro de la Ferrier en los grandes mensajes, habla acerca de todo esto, nuestros traen la enseñanza viviente, dice que hay un momento en el cual el alma tiene que llegar a un cuerpo y vivir. Ya hablábamos que Platón habla acerca de que el alma de se queda en el Topos Uranus un tiempo y luego regresa, ya lo platicamos en otra, ¿no? en otro momento, pero a lo que vamos es que cuando ya tengamos ese plan de estudios bien acoplado y tengamos nuestro grupo, vamos a tener que regresar. Ahorita vamos, estamos introduciendo para que se pueda proyectar todo esto, pero va a haber un momento en el que ya va a haber un aula donde vamos a pedir una literatura, un tipo de investigación, todo un proceso de trabajo y principalmente disciplinas de hatha yoga, de una forma de trabajo consigo mismo, consigo mismo. Entonces, tiene que llegar al aula terrestre o a la universidad terrestre, al plano terrenal, y es ahí donde se va a acoplar. ¿Cómo es que llega el alma? Dicen los grandes maestros, uno de ellos, Fulcanelli, pero también el maestro de la Ferrier, dice que el alma se va a ir hacia el espermatozoide, el que va a ser el campeón. Todos los que estamos ahorita aquí, los que somos 16, somos campeones, 16 que logramos llegar a este mundo. Entonces, dicen que ese espermatozoide lo va a llenar el alma. Ahí se va a meter. Entonces, se encuentra con el óvulo, con el núcleo, la colita del espermatozoide se separa al entrar al óvulo, y entonces se hace el asterix, ¿no? La estrella ya no deja pasar a más. El único campeón es ese que está en el núcleo y está fecundando, se puede decir así, para hacer la móvil y todo esto lo que ustedes conocen en, en la biología, en la medicina. Por ahí están hablando que tengo una pregunta. Adelante, adelante Marco. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, lo estaba escuchando, pero de todo el proceso, bueno, de que estaba mencionando, en el proceso de reencarnación siempre va a existir dos papeles fundamentales, ¿no? Lo que es la memoria y el olvido. Pero ¿qué papel juega? ¿Cuál es el papel fundamental de esas dos cosas? Porque en el proceso de esta vida terrenal adquiero experiencias, conocimiento, todo eso se almacena, ¿no? En una memoria de nuestra alma.
trasciendo, pero al volver a reencarnar, olvido. ¿Qué papeles son, por qué son esenciales esos dos puntos, la memoria y el olvido en el proceso de reencarnación? Es muy fácil entenderlo. Yo también me hice una pregunta y dije, cómo será este aspecto? Porque yo quiero recordar mis encarnaciones, reencarnaciones anteriores, ¿no? Que uno lo quisiera saber qué éramos antes. Hay por ahí los teósofos que hablan de los registros akáshicos. Pero finalmente, el maestro estaba, hacerle la pregunta, era por los años 72, 73, maestro, tengo este problema, no entiendo cómo se está proyectando uno como, si ya tengo un recuerdo, ¿por qué lo tengo que olvidar y tengo que volver a empezar? Y me dice, no es cierto, no estás empezando. Tú eres la síntesis, tu alma es la síntesis de todo lo que viviste. Aquí lo único que estás haciendo es encontrarte con la matriz, la parte kármica. Entonces, tu alma lo único que hace es recuperar aquello, el alma sabe, todo sabia, recuperar aquello que nosotros estamos, que parece ser que lo olvidamos, pero no, simplemente lo estamos viviendo y tenemos que llevar esa experiencia de aquello que nos faltó trabajar, nos lo está aplicando la ley de correspondencia, dice el Kybalión. ¿Cómo es eso? A través de la carta natal. Abrimos nuestra carta natal, vemos los nódulos lunares y nos percatamos de que hay una cola de dragón, hay una cabeza, por un lado entramos, por otro lado salimos. Decimos, bueno, que éramos anteriormente, está la astrología oculta, que le llaman la astrología al público, ¿no? Entonces, sí es importante esto del olvido y la memoria, porque ¿para qué necesitamos recordar que éramos nosotros y somos la síntesis de eso que vivimos en otras épocas con nadie? Pero hay personas que al estar haciendo ciertas disciplinas, al llevar a cabo una vida especial, específica, llega un momento en que tal vez recuerden en algún momento algo y es bienvenido. Pero las ciencias sagradas no tratan de ver qué es lo que vivimos antes y cómo éramos antes, sino cómo nos proyectamos de aquí en adelante, cómo nos vamos a llevar a todo el proceso de trabajo para poder alcanzar un día ese empleo, regresar a la reintegración, reintegrarnos a ese momento. No sé si se quedó más o menos claro, y todos nos lo vamos a ir constatando, Marco. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Gloria, ¿quiere comentar algo? ¿Comentar o preguntar? Adelante. Sí, sí, muy buenas noches. Sí, bueno. Sí, gracias por darme la oportunidad. Tengo una incógnita, como estamos estudiando la cábala y también hay una relación entre la cábala y el trabajo en la yoga. Me pregunto si hay alguna relación entre la cábala y el gran arcano. Bastante. Sí, Gloria, es bastante. Ustedes ven el gran arcano, son dos serpientes que hacen una función muy importante. El gran arcano tiene que ver con respecto a la proyección del ser humano. En una parte de cuando Moisés está en el desierto, pone el caduceo, hay unas serpientes que caminan por ese caduceo. Por ahí vamos después a estudiar más profundo esas partes. Entonces, está hablando específicamente de los iniciados. El gran arcano es para trabajar, es un proyecto de vida para los iniciados en nuestra construcción, la parte de las ciencias sagradas, la Suprema Orden del Acuario, la Gran Fraternidad Universal, habla acerca del gran arcano como
hay un momento en el cual, si ustedes recuerdan, el gran arcano tiene una espada y hay una mano. Esa mano es un grado específico, es el primer grado de iniciación, llamado Getuls. Luego pasan las colitas y entra al gran arcano, que es el Dakpa. Luego sube un poquito, es el Gelón, y está en las aguas, el Dakpa, el Gelón están en las aguas, pero luego sale y queda a la altura del cuello, es el Gurú, el que sale de las aguas, el salvado de las aguas. ¿Se acuerdan qué quiere decir Moisés o Moisés? Salvado de las aguas. Y entonces nos sacan de las aguas de la princesa, hermana del faraón y de Ramsés, entonces se queda con Moisés y lo educa, lo salvan las aguas. Entonces, todo eso lo vamos a ir trabajando en este grupo que les estamos anunciando, pero nada más como una introducción, sí hay un momento en el cual el Hatha Yoga nos ayuda. Si el Hatha Yoga con la disciplina, las posturas nos ayuda a descubrir mucho de nosotros mismos, bienvenido, pero no es eso. Hatha Yoga es una disciplina de posturas. El Mani, el Bhakti, el Karma Yoga, el Raja Yoga, que es 5, es un trabajo de nosotros, es una disciplina que tenemos que llevar nosotros. Entonces, si estamos preparados, nuestro cuerpo está preparado, bienvenido, pero no es por ahí. El objetivo es tener los pies en la tierra y saber que estamos funcionando con una sociedad y que esa sociedad tiene sus principios y tiene también sus altas y bajas, en donde se proyecta de repente una reforma jurídica y entonces nos encontramos con un maremoto y nos vamos a encontrar con muchos movimientos sociales, que es lo que nosotros estamos viviendo constantemente. Entonces, en este caso, Gloria, sí tiene mucho que ver con el gran arcano. Nosotros lo vamos a estudiar porque el gran arcano tiene que ver con una representación, son símbolos, con el árbol de las vidas, ¿no? Que nosotros conocemos el árbol sefidótico, tiene mucho que ver. Entonces lo vamos también a llevar al estudio para darnos cuenta de que hay ciertas consideraciones con respecto a cómo nosotros vamos activándonos. No quiere decir que nada más seamos intelectuales de la cábala, no es el intelecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer, pero tener nuestras disciplinas. Y luego nos preguntan, o por ahí me preguntaron en algún momento, si hay alguna situación en la cual el Hatha Yoga o el yoga, no el Hatha Yoga en sí, sino el yoga que ya habíamos platicado que es el yoga, que es la experiencia del alma, yoga, todo lo que hacemos es yoga, todo lo que encontramos. Entonces, pues el único aspecto que tiene el yoga es que nos ilumina, nos vamos a iluminar con el yoga. Y ese es el objetivo, iluminarnos en esta vida, a nosotros, prepararnos bien en esta vida para nosotros. No sé, cada uno de ustedes puede ser, preguntaban en una ocasión con el maestro Estrada, había un borrachito que le pidió dinero y le dio y le dijo a una de las de aquel tiempo, yo era medio genial, le dijo, maestro, pero ¿por qué le da dinero? Y le dice, porque no se imaginan esa alma, ya no va a regresar. Dice, pero ¿cómo? Si es un borrachito, pues sí, fue lo último que tenía que vivir. Entonces ya vivió como maestro y como grande iniciado, sí, pero él tenía que vivir, su alma tenía que vivir en esa construcción de borrachito para ya irse y ya no regresar. ¿Regresar a dónde? Al empirio, a donde está la reintegración. Entonces no quiere decir que porque nosotros estamos en un palco y creemos que ya logramos mucho, vamos a alcanzar eso, sí, lo vamos a alcanzar. Pero hay seres humanos
que no nos imaginamos que ya tienen toda la proyección que nosotros ya ahorita apenas la estamos teniendo y ellos ya se proyectaron mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes que nosotros. Nada más que tienen que vivir ese tipo de vida y ya no regresan, o si quieren regresar, pero ya de otra forma. Entonces son los avatares, son todo lo que se habla en los grandes iniciales. A eso es a lo que nosotros nos referimos con respecto al gran arcano y la correspondencia de todos los símbolos. Julie, ¿querías decir algo o preguntar algo? Sí, tenía una duda. Solamente quisiera confirmarlo. En un principio usted mencionaba acerca de el significado de la luna con la reencarnación. Y mi pregunta es si esta es la relación que tiene con el alma, como una representación, Sí, tiene o qué mucho, significa la luna en la reencarnación. tiene mucho que ver. Por eso en la carta natal necesitamos saber dónde está la luna, en qué parte tiene de su carta natal la luna, porque es la proyección de, podríamos decir, no nada más de las emociones, las aguas son las que nos están llevando de la mano. Entonces, ese es el proyecto de trabajo. La luna es muy importante, tanto para el planeta Tierra como para nosotros. Entonces, ahí es donde tendríamos nosotros que establecer un ritmo de trabajo específico para poder darnos cuenta que sí hay una iniciación. ¿A qué vamos con esto de la reencarnación? Tenemos que iniciarnos. Siempre somos iniciados, siempre estamos iniciándonos en algo. No estamos acabados. Cuando ya regresamos a ese momento de la reintegración al lentillo, bueno, ya ahí queda el alma y todo esa gran potestad divina lo sabe. Pero mientras estamos reencarnando, nuestra samsara que habla Tíbet, estamos regresando constantemente, estamos logrando encontrar un grado más de iniciación, vamos alcanzando grados iniciáticos, uno tras otro, tal vez nos proyectamos y alcanzamos los más altos grados en una construcción esotérica y vamos a encontrarnos con otra construcción y es todo un proceso hasta que nuestro alma dice, bueno, ya está todo el proceso. ¿Por qué? Por el Topos Uranus, en ese lugar en el cielo, ya se establece de que fue su última encarnación. Pero para eso necesitamos miles de veces volver a la Tierra. No es una, son muchas. Por eso estamos trabajando en este caso. Pero tenemos que ver, en el caso de la iniciación, el estado de conciencia, porque es ahí donde nosotros, en los cabalistas, nos hablan que si vamos a pasar de Mercurio al Sol, o sea, de la Tierra a la Luna, y para podernos ir más allá de la Luna y alcanzar la parte solar, necesitamos entender muy bien el paso de Mercurio a la Luna, o sea, el paso al lunar, que es el aura de la Luna. Entonces, aquí lo primero es hablar de la evolución. Constantemente estamos refiriéndonos de esa evolución, nos va a elevar a intereses terrenales, podemos empezar a servir verdaderamente a la divinidad con ese proyecto de vida evolutivo. Vamos sirviendo a la divinidad, vamos sirviendo a la naturaleza, todo lo que nos rodea, estamos sirviendo. Y le damos, somos una forma de vida dentro de esa misma vida. Entonces necesitamos verdaderamente sentir a la divinidad y servirle. Entonces, en ese punto nosotros vamos a encontrar que ya nos vamos preparando y encontramos al maestro. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. O puede ser al revés, como dice Jiddu Krishnamurti. El discípulo aparece cuando el maestro sabe que tiene que prepararlo. Entonces,
o una de dos, nosotros ya nos preparamos y aparece el maestro, o el maestro en algún momento aparece con nosotros, porque ya estamos preparados y ya nada más hace falta trabajar algo con él. Entonces es el que nos va a guiar para realizar esa sabiduría de los estados de conciencia iniciáticos. Ustedes vean en todas las construcciones, la masonería, los rosacruces, los teósofos, los gnósticos, todos dentro de ese campo hablan acerca de estados de conciencia iniciáticos o preiniciáticos también para poder trabajar con eso, pero ¿qué es estado de conciencia? Porque nosotros venimos al plano terrenal para trabajar en estado de conciencia, reestructurarnos, reubicarnos en ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia, si ustedes recuerdan o si en esta parte lo vamos a contemplar, es la realización de una profunda verdad, verdad con B, la vía grandota, mayúscula. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que la realización de una profunda verdad, al ir realizando distintos grados, vamos graduándonos. En la iniciación, vamos cambiando nuestro estado de conciencia, nos vamos graduando, nos vamos proyectando gracias a esa forma de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disciplinarnos. ¿Cómo nos vamos a disciplinar? Meditando en nuestras formas de nuestros hábitos. ¿Cuáles son nuestros hábitos más negativos? ¿Por qué de pronto nos pasa lo que nos pasa? Porque tenemos hábitos que no nos queremos quitar. Entonces, grado tras grado nos van quitando los hábitos. Uno por uno nos van diciendo, te toca tienes que trabajar. Uno de los malos hábitos es hablar. Y no saber que de pronto podemos lastimar a alguien. El silencio es muy importante, es uno de los principales elementos que tiene que enfrentar el candidato para alcanzar un grado, el primer grado, saber guardar silencio. Y ese silencio no se imaginan qué importante es. Entonces, siempre que nosotros nos vamos realizando de grados en grados, vamos encontrando con que sí, hay un momento que vamos cambiando nuestro estado de conciencia, gracias a que esos grados nos lo van diciendo, pero nuestros hábitos están cambiando. Ya no necesitamos, como Marco nos preguntaba, ya no vamos a necesitar recordar, simplemente nos vamos a proyectar. Nuestro objetivo es salir del sublunar. No quedarnos en el sublunar, la luna no nos tiene que dominar. Por eso pregúntense en su carta natal dónde tenemos la luna, en qué construcción cósmica, en el sentido de la proyección de la luna es de gente de Géminis, entonces ver cómo Géminis y nuestra luna en donde está acomodada en la casa donde está el signo que tiene, o sea, todo un proceso de trabajo, y empezamos a trabajar también con nosotros mismos y nuestra luna. También es muy importante trabajar. Entonces el estado de conciencia debe de ir por sus 4 reinos: reino mineral, en un estado de conciencia; reino vegetal, otro estado de conciencia; reino animal, otro estado de conciencia; reino humano, otro estado de conciencia; sobrehumano, que es el estado de conciencia de los iniciados. O sea, hablar de conciencia superhumana es de los grandes iniciados, de los que alcanzan la alta iniciación. Sí, Jorge, adelante. Sí, ahorita comentaste algo, un punto importante que me sorprendió. Bueno, me di cuenta que con eso que dijiste y lo que había comentado Marco, ¿verdad? Del olvido y eso, todas esas situaciones. Esto es cuando nosotros utilizamos o vamos mejorando en una nueva reencarnación, no nos damos cuenta, pero en realidad sí existe, como decía, porque aquí entra lo del hierofante, la intuición, el oído, sí, no nos damos cuenta, pero
de manera inconsciente, nuestra intuición está mejorando, está avanzando. Es como estamos trabajando esa síntesis de que tú decías, que empezamos a hacer una matesis a través de esa síntesis que trajimos de nuestra alma de vidas pasadas. No nos damos cuenta, pero en realidad eso es lo que está sucediendo. Así entendí la explicación que le acabas de dar a Yuri y a Marco, ¿sí? Sí estoy en lo correcto de esa manera de pensar. Así es, Jorge. Claro que sí. Así es. Gracias. A la orden, Gloria, adelante. Sí, muchísimas gracias por otra vez darme la oportunidad. Solo Hola. quería preguntarle si hay algún texto en el que hable sobre el gran arcano, aunque su tema es la cábala, Sí, Gloria. pero sí, yo sé que en los grandes mensajes hay un poquito y en Sí. el libro negro también hay otro poquito, pero algo así como más sustancioso, más información Hay mucha para... información. Sí, Gloria, hay mucha información con respecto al gran arcano. Si usted se mete en la internet, va a encontrar mucho del gran arcano. Hay textos en otros idiomas que hablan acerca del gran arcano, pero las referencias que yo tengo más cercanas a hablar del gran arcano es Fulcanelli. Es el que me ha llevado a entender mejor el gran arcano. Lea usted las obras de Fulcanelli y allí eh, está ese trabajo del gran arcano, eh, perfecto. ir Sí, entendiéndolo todo este proceso, pero ok. también busque referencias para que se pueda acomodar, porque Fulcanelli de repente es así como que muy oscuro y tiene uno que estar pensando de qué está hablando, de cómo está dirigiendo su trabajo. La investigación, entonces, lo que necesitamos es referencias eh, que no son tan nucleares, sino que están alrededor de nosotros, de lo que estamos buscando para que podamos entender mejor el gran arcano. Pero cuando ya hablamos estos grupos de los cuales les hablo, vamos a tener que tocar el gran arcano y la cábala cuando lo vamos a trabajar, y por ahí va a haber un, un trabajo de estas charlas que estamos dando, donde vamos a hablar del gran arcano y la cábala. Entonces, Sí, gracias, muchísimas gracias, muy a la amable. hora, a la hora, siempre a la hora. El Bien, gran- entonces, en mis más Perdón. preguntas hablamos de que la conciencia, el estado de conciencia va graduándose de acuerdo a lo que nosotros vamos intuyendo. La intuición es muy importante, que está comentando Jorge. Entonces, la conciencia superhumano es el nivel donde está el sendero iniciático, es donde está el candidato. Ahí es lo superhumano. ¿Por qué? Porque en el momento en que se gradúa, primer grado tiene una cámara secreta. Y en esa cámara es donde se va a proyectar todo el proceso que tiene uno que llevar a cabo. Todo el trabajo está allí. Ahí vamos a encontrar la cábala, el gran arcano, vamos a encontrar infinidad de símbolos y de aspectos muy importantes. Dicen los maestros que la cámara desnuda a la persona que entra. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza a darse cuenta de que hay algo que no se había dado cuenta y que tenía que haber hecho por medio de la intuición. Y uno de ellos es el silencio, saber guardar silencio. No lanzar las palabras y de repente caracoles de corcholis, carambolas, ya le dije algo que le afectó. Y para quitárselo va a estar difícil. ¿Por qué no mejor? Somos más sabios, más sabias, y guardamos silencio y respeto y escuchamos. Más que hablar y hablar, ¿verdad? Escuchar, saber escuchar. Entonces, en el sendero iniciático, el candidato va a comenzar a profundizar. Y primero, los problemas de su ser interno. Eso es muy importante. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Estamos diciendo,
mi hábito más, el que más frecuente y es el que más me ha estado afectando, porque lo tengo, porque tengo que llevar a mi vida personal ese hábito. Entonces tengo que proyectarme, tengo que buscar una manera en la cual ya no tener ese hábito, quitarme los hábitos. Decía el maestro de Estrada, son taras, chico, nos decía, quítate los hábitos, son taras que traes. Entonces, deja de tener esas taras y proyectate realmente como una persona que vas a llegar a un grado iniciático y proyectarte. Entonces está ese proceso de el sendero iniciático, el candidato se va profundizando y tiene que ser primero con su ser interno. ¿Qué tanto mi ser interno me está ayudando de la mano para poder entender que tengo que ir de Mercurio y Sol, entender la luna, conocer bien el proceso que tiene la luna en mi carta natal y cómo está avanzando, ¿sí? Las progresiones. Puede haber una sinastría con mi pareja, tal vez con los hijos, tal vez con un amigo. Hay una sinastría. Entonces nos damos cuenta que la luna y su luna nos estamos proyectando de alguna manera, de alguna forma. Entonces es importante trabajar esa parte. Entonces ya nos damos cuenta del ser interno y por supuesto ese ser interno no nada más se va a relacionar con el interior, sino también con el mundo exterior. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Hay falta de respeto o hay respeto hacia las personas? En lugar de yo quererme proyectar y decir yo soy más que tú y yo la puedo y yo soy... No, saber respetar quiere decir que guardo silencio, guardo respeto y los derechos humanos no los violo. Uno de los derechos humanos que violamos todos los días los seres humanos es la dignidad, tanto la del ser humano que está con nosotros como está presente en el metrobús, en el metro, en el transporte, como con nosotros, nuestra dignidad también la violamos. Es uno de los derechos fundamentales que ha proyectado una vida más pacífica después de la Revolución Francesa. Se empieza a ver todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial vuelve de nuevo a trabajar ese aspecto de los derechos humanos. Hay que proyectar nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también habla de los derechos, artículo 1 al 29, está hablando de los derechos humanos y tienen que proyectar y tanto la víctima como el victimario tiene sus derechos humanos y tienen que cuidar esos derechos humanos. Entonces, todo un proyecto de vida. ¿Por qué nosotros faltamos al respeto todos los días a esa dignidad? Ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer como parte de ese sendero iniciático que estamos llevando, o preiniciático. Saber cuidar nuestras palabras. La dignidad del ser humano, tanto como de nosotros, es mucho, muy importante. Entonces, ahí es donde nosotros estamos descubriendo que la comprensión tiene que ver mucho con respecto a ese mundo exterior. Comprender quiere decir que nos amamos los unos a los otros. No en el amor de la papachi, qué bonito, no, no, no. Amor en el sentido de respeto, en el sentido de que yo te respeto porque sé que tienes tu forma de ser, tienes tu temperamento, tus posibilidades, yo tengo las mías y las podemos unir porque necesitamos la unidad humana. El proyecto de vida que tiene la Suprema Orden del Acuario como la gran fraternidad universal, línea solar, es la unidad humana, alcanzar esa unidad humana. A través de estados de conciencia cada vez mejorados y podernos proyectar. Entonces, sí es importante darnos cuenta de cómo nos estamos uniendo unos con otros. Ya que nos unimos, ya que logramos avanzar con ese ser interno, con el mundo exterior, viene otra parte, encontrar las claves de nuestra razón, las claves básicas de la razón de existir en ese sentido.
¿Cuáles son nuestras razones de existir? ¿Por qué estamos existiendo realmente? Aquí nos profundizamos. Por eso vamos graduando. Lo primero es saber nuestro ser interno. Cómo se está proyectando con el exterior. Y luego las claves de la razón de existir en ese sentido. Entonces va dirigiendo. Nuestra mente siempre va hacia afuera, pero también tendríamos que ver que todo es presencia, todo tiene una presencia, todo lo que nos rodea es una presencia constante para descubrir grandes verdades. ¿Y qué dijimos que era una gran verdad? La realización de una profunda, gran verdad del estado de conciencia. Entonces, alcanzamos esos niveles porque descubrimos grandes verdades que existen en todo un trabajo de seres que se están logrando controlar en los celos, en los odios, en la forma de ser de cada uno de nosotros. Entonces sí es importante que nosotros descubramos cuáles son esos hábitos que nos están ayudando a no lograr alcanzar esos niveles. Podríamos lograrlo gracias a esa profundidad con que vamos tratando. ¿Quién no lo entiende? Bueno, el ser humano que es común, que no ha estado trabajando esas disciplinas, que sigue teniendo choques en roces y hasta a veces golpes en el transporte, en la calle, en los lugares específicos, se está dando por una formación diferente. Pero quienes van graduándose, y es por eso que invitamos siempre a que trabajen si la cábala, la cosmología, las ciencias sagradas, la alquimia, es para que los seres humanos se vayan proyectando de acuerdo a esas necesidades que tiene el alma. Entonces el alma en algún momento dijo, pues me interesa la cábala, y por ahí salió un aviso y dijeron, me apunto, estamos aquí. Pero no quiere decir que seamos los únicos cabalistas o que nos interesa el estudio de la cábala. Hay muchos más, pero estamos aquí y bienaventurados porque nos vamos conociendo, nos vamos encontrando unos con otros. Entonces, la iniciación no se le da a nadie. ¿Cómo se va a dar la iniciación? La va a reconocer un maestro. Si no es así de repente, ya soy un iniciado y ya, no, no, no. Tiene que ser reconocida por un maestro a un discípulo, a una discípula, porque la iniciación es un estado de conciencia. Entonces, para que nosotros alcancemos de Malkut a Yesod, necesitamos proyectarnos en ese sendero que va de Malkut a Yesod para darnos cuenta de que, sí, en efecto, ese sendero me está llevando por un proceso de trabajo muy especializado, que soy yo mismo, que soy yo mismo. Y entonces, sí necesitamos darnos cuenta que ese estado de conciencia puede tener que encontrarse con otro estado de conciencia. Entonces se encuentran unos con otros y se dan cuenta de que han proyectado, han logrado avanzar, pero también esas personas requieren en el encuentro, descubrir que lo que tiene esa otra persona nos falta a nosotros, lo que nosotros tenemos le falta a ella y nos lo transmitimos. Comenzamos a proyectarnos con ese respeto, con esa forma de trabajo de servir, siempre servir para poder seguir proyectándonos. Entonces, sí es importante que aparezca el maestro y nos vaya guiando, nos vaya instruyendo en ese aspecto. Y la persona que va logrando ese estado de conciencia, que lo va realizando, tiene que ver no solamente el maestro y el discípulo, sino el contexto que les está rodeando. No podemos quitarnos de los movimientos sociales y tampoco de la proyección política. No nos podemos hacer a un lado y quedarnos en un nicho donde nada nos pasa, ¿no? Tenemos que encontrarnos con ese mundo
donde están los movimientos sociales, donde están las reformas jurídicas, donde están las reformas a la Constitución, donde está la reforma a la educación, todo lo que vivimos diario, la alimentación, la educación, todo lo que vivimos diario es parte también de esa proyección del estado de conciencia. No podemos hacerlo a un lado y decir, eso no existe, porque entonces estaríamos mal. Necesitamos proyectarnos con ese mundo para darnos cuenta que tanto tenemos de respeto hacia los demás y de consideración, de comprensión, el amor, comprender a todos los demás por qué están en ese aspecto. De que va a pasar todas esas circunstancias, van a pasar, van a llegar otras, pero dicen los cabalistas que nosotros necesitamos lograr una real iniciación, y ese no es un estado religioso. La real iniciación no tiene nada que ver con los estados de conciencia religiosos. No es el estado de contacto constante con Dios. ¿Qué es entonces la real iniciación? Es el conocimiento profundo que todos vamos a tener con respecto a las leyes en virtud de las cuales existe todo, que encontramos en nuestra cotidianidad, en la vida que llevamos todos los días, y tiene que ver finalmente lo que vemos y palpamos. La intuición que decía Jorge, por intuición, sí, la intuición nos va a ayudar mucho a proyectarnos y saber intuir, porque a veces nos equivocamos y no es intuición, es imaginación. Entonces la intuición y la imaginación no tenemos que cuadrarlas, simplemente darnos cuenta cuando estoy imaginando y cuando realmente estoy intuyendo lo que es. ¿No es? Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que la alta iniciación o real iniciación es lo que nosotros estamos proyectando en esta vida. ¿Qué está buscando en la era de Acuario? Esa proyección, la alta iniciación, la real iniciación. La iniciación entonces es el sentido claro del equilibrio. Tenemos que guardar un equilibrio constante, por eso hay un principio del equilibrio, una ley del equilibrio. Y, por supuesto, el conocimiento de las leyes que organizan el universo. Tiene que ver con la sabiduría que nos dice cómo establecer un mundo de paz y comprensión. Es a lo que nosotros nos referimos, la Cábala, Fulcanel y todos, podríamos hablar de todos ellos y siempre nos están hablando acerca de ese mundo de paz y de comprensión, y que hubo un tiempo en el cual se logró alcanzar ese mundo de comprensión y luego se vino abajo porque no estaba todavía establecida la relación ciencia y religión. Tenemos que unarla, tenemos que encontrarnos cada vez mejor, cada vez va a ser mejor el proyecto de vida. Y por supuesto es indiscutible que la real iniciación como estado de conciencia, muy difícil de adquirirse, no siempre se va a adquirir en esta vida. Tal vez otros sí lo encuentren, tal vez el borrachito, tal vez el drogadicto se lo encuentre, no sé. Es su vida, su alma la que viene a vivir. Pero nosotros, si nos hacemos la tarea de empezarnos a proyectar, tal vez la encontremos también, pero necesitamos disciplina, una vida de una alimentación sana o lacto vegetariana principalmente, un baño de agua fría, disciplinas básicas de Hatha Yoga, de Karma Yoga, de trabajo con las demás personas, con un proceso que tiene que ver con el karma. La ley del karma, la ley kármica es básica. Y de entender que esa ley nos está siempre llevando de la mano para podernos proyectar. Y por supuesto, hay una jerarquía que va dando cuenta el proyecto del estado de conciencia. Y entonces todos en algún momento vamos a encontrarnos con ese núcleo, con ese proyecto.
Y para eso necesitamos saber que el sublunar solamente es un estado, un estadio. Necesitamos proyectarnos hacia el sol. ¿Quién quiere lograr alcanzar el sol? Todos, en algún momento. Entonces, ahorita hemos estado estudiando de Malkuth a Yesod, tal vez en algún momento, siguiendo la petición de Gloria y que estaba por allí ya en el plan de estudios, hablar del gran arcano, pero ¿qué les parece que ustedes empiecen a buscar el gran arcano y la cábala y la vamos a conjuntar? Y nos vamos a dar cuenta en un servidor que no nada más toma el micrófono, sino que también ustedes van a levantar la mano y vamos a concretar lo que ustedes entendieron, lo que yo he entendido, y entonces hacemos realmente un aula de clases cabalista, no nada más uno solo habla, sino todos nos vamos a conectar para saber de qué estamos hablando. ¿Alguna duda? Creo que ya terminó por aquí. Ya nos dieron las 8:31. ¿Alguien quiere preguntarnos? No sé, Laura, tal vez Julie, tal vez Diego, Liliana, Gloria, Mari, Orsa. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Estamos bien? No hay problema. Muy claro, cuando hablabas del árbol sefirótico, ¿Sí? se relaciona con el árbol de la vida, porque en la clase pasada hablabas de que es un árbol invertido, que en la parte baja está el fruto, y luego cuando llegas al lunar está la rama, cuando entras al Tiferet, a la tercera tercer nivel de existencia, que es el mundo mental, Bria, está el tronco, Así y es. lo más alto, el mundo espiritual de Atzilut, está la raíz. O sea, es un árbol de la vida invertido, ¿verdad? ¿Sí? Por eso el Sefirot está del 1 hacia el 10 hacia abajo. Supongo que es la razón por la que está ahí, porque yo decía, bueno, ¿por qué está el 10 abajo y no está arriba? ¿Por qué? Y vi que las flechas en un árbol sefirótico, como se muestra en algunos ejemplos que aparecen por ahí en internet, de hecho yo tengo uno aquí, y pues las flechas van bajando, van bajando, van bajando hasta llegar al 10, ¿verdad? Que es el mundo físico, el Malkut. Sí, en efecto, fíjense qué interesante porque es el rayo luminoso. Es Dios tratando de reconocerse en el ser humano. Por eso se va a encontrar con el fruto. El fruto de Dios, ¿quién es? El ser humano. Somos nosotros. Somos su fruto. Por sus frutos se conocerán, dice en la Biblia, ¿no? Entonces, somos fruto de Dios y es donde se va a reestructurar, va a estar reencontrándose a través de todas las personitas que encontramos en la calle y decimos, ese está mal, ese también, y nosotros también, o ese está bien, ese también, es el fruto, entonces es el fruto divino. Por eso viene el rayo luminoso bajando y llega a Malkut, pero tiene que volver. ¿Sí? ¿Cuánto va a tardar en volver? Solamente su alma sabe, el alma de ustedes y Dios, Padre Supremo, para llegar a la reintegración. Entonces sí es importante que nos demos cuenta que sí, en efecto, somos el fruto de Dios que tiene que llegar a lo alto. Cuando ya se reconoció Dios o el alma de nosotros reconocimos ese don divino para podernos proyectar. Y eso Fíjate, vamos a trabajar en la próxima sesión. ¿Alguien más fíjate, quiere fíjate, comentar? Wilfrido, perdón. Fíjate que precisamente cuando tú sabes algo de astrología y del tarot, le entiendes con más facilidad. Yo acabo de tomar un curso básico con el maestro Daniel, y cómo está todo relacionado. Por eso son esas ciencias sagradas, están relacionadas unas con otras, Las ciencias ¿verdad? sagradas Si están hablas relacionadas. de astrología, te metes con el tarot. Si hablas de tarot, te metes con astrología, con los sefirot de la cábala. Entonces, por eso es bonito, es bueno,
aprender algo de todo, ¿no? Claro, nada más que no nos quedemos en el intelecto. Ah, no, claro, hay que practicarlo, hay que compartirlo. Muy bien. Hay que compartirlo, pero también hay que disciplinarnos en algo. Vamos a ir Claro. viendo todo esto. Primero, lo que yo les recomiendo, siguiendo a todos los maestros que hemos estado ahorita comentando, hablando de ellos, de sus hábitos. Ujú. ¿Cómo son sus hábitos? Y cómo podríamos darnos cuenta si es un hábito que le está afectando a todas las personas y a nosotros mismos, y si es un hábito bueno. Hay hábitos muy, muy buenos, pero también hay hábitos que nos pueden llevar a una relación compleja, a no disfrutar, a estarnos siempre de malas, porque mis hábitos no han sido bien, porque todavía no he podido meditar en ese hábito que me está afectando. Entonces, Mira, lo dejamos ahí en la cuestión de los hábitos para sí. poder establecer todo este contacto. El próximo lunes no hay sesión, es 16 y casi todos están en familia. Se conmemora la independencia de México, pero en la siguiente seguimos en contacto. Si no hay ninguna duda, podríamos cerrar aquí. Yuli, si quiere cerrarnos, porque yo no sé cómo cerrar la grabación y ya despedirnos. Estén muy bien, gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Muchas Listo, ya ahí lo gracias. dice, lo cierra. Gracias. Gracias.